Hola, hola, un gusto saludarte. Nosotras somos María Canchila, Daniela Solano, Isabela Linero y Natalia Villamil, estudiantes de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda sede Santa Marta, y con este video venimos a enseñarte un poco acerca de un trastorno que padece en promedio 1 de cada 100 niños. Seguramente has conocido o conocerás a alguno que padezca de TEA o trastorno del espectro autista, por lo que es importante aprender a identificarlo y educarnos al respecto. Para comenzar, el trastorno del espectro autista es una afección que se relaciona con el desarrollo del cerebro, por lo que afecta la manera en la que una persona percibe el mundo y la manera en la que interacciona con las personas a su alrededor. El trastorno reconoce un espectro, que se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad que comprenden afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como lo es el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada del trastorno generalizado del desarrollo. Ahora echaremos un vistazo más cercano a los signos externos que pueden indicarnos la presencia de trastorno y que nos servirán como criterios diagnósticos. Para esto usaremos el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que será nuestro libro de reglas provisto por la Asociación Psicológica Americana. Ojo, es importante recordar que los signos que vamos a mencionar a continuación deben ser perceptibles en diferentes contextos en los que se manifieste un claro y persistente déficit en la comunicación y la interacción social, y se va a ver presentado de las diferentes maneras, como por ejemplo con la deficiencia de la reciprocidad socioemocional, lo que va a causar interacciones sociales anormales o el fracaso en componentes verbales y no verbales de la comunicación, así como la disminución de emociones compartidas con la gente a su alrededor. También se va a ver reflejado en las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales, como el contacto visual o el lenguaje corporal anormal, así como la dificultad para comprender y usar gestos visuales. También se va a ver en déficit en el desarrollo, como el mantenimiento, comprensión y desarrollo de relaciones, por lo que se les dificulta, por ejemplo, ajustar su comportamiento a diversos contextos sociales, compartir el juego imaginativo, hacer amigos o interesarse por otras personas. También responder asertivamente ante situaciones exigentes y emocionales. Otra característica imprescindible son los patrones restrictivos o repetitivos del comportamiento en intereses o actividades. Esto se manifiesta en dos o más de los siguientes signos. Pueden ser movimientos, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos que se pueden apreciar, por ejemplo, al momento en el que el niño está jugando o al momento de expresar verbalmente sus ideas, que se presentan con ecolalia, que se refiere a la repetición involuntaria de frases o palabras de su mismo discurso. También se puede ver en la insistencia de la monotonía o excesiva inflexibilidad en cuanto a sus rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal que se manifiestan en angustia ante los pequeños cambios en esa rutina a la que están acostumbrados. También se ve en la rigidez de las rutinas recreacionales y alimenticias. Se presenta también en los intereses demasiado restrictivos, fijos y circunscritos que los llevan al ensimismamiento y a ignorar otro tipo de oportunidades recreativas o de adquisición de diferentes tipos de conocimiento. Bueno, ahora mencionaremos sobre los 3 tipos de autismo que existen. Clínicamente, el autismo está clasificado en 3 grados diferentes. En el nivel 1, el niño necesita ayuda, presenta alteraciones significativas en el área de la interacción social. En el nivel 2, la ayuda es notable, marcando un déficit con limitaciones en respuestas. En el nivel 3, la ayuda es muy notable. Aquí la comunicación social es muy mínima. Un dato importante es que en el grado más intenso, que es en el nivel 3, para poder diagnosticar a una persona con este grado, el niño debe haber desarrollado su lenguaje, evitar la mirada, presenta ecolalia, el niño presenta poco interés en las personas que le rodean y tampoco demuestra emociones. Ahora hablaremos sobre los tipos de autismo según el DSM-5. El trastorno autista, que es la presencia de un desarrollo anormal o alterado antes de los 3 años de edad, debe estar presente en al menos una de las siguientes áreas: en el lenguaje receptivo o expresivo utilizado para la comunicación social, en el desarrollo de lazos sociales selectivos o interacción social recíproca, juego y manejo de símbolos en el mismo. El síndrome de Asperger, los niños que padecen este síndrome suelen tener dificultades para relacionarse con sus iguales, es decir, con aquellos de su misma edad. No son capaces de entender el funcionamiento de las normas sociales que intervienen en cada relación social. Y esto hace que se creen situaciones como no respetar los turnos de palabra, es decir, aquello que piensan sin tener en cuenta la opinión o afectación de la otra persona. Les cuesta entender las emociones de los demás. En el síndrome desintegrativo infantil, se trata del desarrollo aparentemente normal hasta al menos los 2 años de edad.
Por tanto, se requiere para el diagnóstico la presencia de una capacidad normal para la comunicación, para las relaciones sociales y el juego, y para los comportamientos adaptativos hasta al menos los 2 años de edad. El trastorno generalizado del desarrollo no especificado se trata de un amplio abanico de síndromes y trastornos que se caracterizan por deficiencias graves y alteraciones en diferentes áreas del desarrollo, como la comunicación, la interacción social o la existencia de comportamientos, actitudes o intereses estereotipados, y el síndrome de Rett. Pero el DSM-5 ha unido estos tipos y ha creado una categoría general llamando trastorno del espectro autista. Por tanto, es importante mencionar que el síndrome de Rett ya no forma parte de este sistema de clasificación. En la actualidad se considera este trastorno como un abanico gradual de síntomas, como una continuidad, donde a un extremo se encuentra el desarrollo normal y al otro extremo los trastornos del desarrollo más grave. Ahora les vamos a hablar sobre causas, prevalencia y diferencias entre niños y niñas del trastorno del espectro autista. Antes de comenzar, es importante tener claro que las capacidades y las necesidades que tienen los niños del trastorno del espectro autista son totalmente diferentes y que estas pueden variar, evolucionar o quizás hasta empeorar con el tiempo. Ahora bien, según la OMS, 1 de cada 100 niños en el mundo sufre de autismo, pero cabe aclarar que esta es una cifra aproximada y que todo depende del tipo de estudio que se realice. Esto puede variar ya que existen estudios más avanzados y más controlados. Desafortunadamente, estos demuestran resultados mayores y conforme van avanzando los años, van incrementando. Por otro lado, estas cifras se dan más que todo en Estados Unidos, América Latina y algunos países de Europa. El nivel de prevalencia del trastorno del espectro autista en algunos países todavía es desconocido. La causa real del autismo aún es desconocida, pero debido a que se han realizado diferentes estudios, se han arrojado algunas posibles causas, y es que durante el proceso de gestación pudo la madre tener alguna complicación o haber desarrollado alguna enfermedad, o la más común, que es predisposición genética de alguno de los progenitores o de algún familiar de los progenitores. Ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre los niños y las niñas del trastorno del espectro autista. Estas las vamos a clasificar en 4, que son a nivel de conducta, a nivel de lenguaje, a nivel de juego y a nivel de socialización. A nivel de lenguaje, las niñas suelen tener un mejor lenguaje que los niños, con un tono de voz mucho más dulce y alto. Las niñas suelen ser mucho más expresivas que los niños debido a que ellas hacen más gestos faciales, más gestos con su cuerpo y suelen tener más el contacto visual. Por otra parte, a diferencia de los niños, las niñas suelen desarrollar algún tipo de mutismo selectivo. Esto quiere decir que mantienen el silencio en ciertas situaciones y con ciertas personas. También las niñas suelen repetir preguntas o palabras que ellas mismas acaban de decir o que acaban de oír de otras personas. A nivel de socialización, las niñas suelen tener mayores habilidades sociales que los niños, pero esto solamente tiene una razón de ser, y es que ellas lo hacen con un tipo de máscara social. Y lo hacen con el fin de encajar en otros grupos de personas que no tienen ningún tipo de trastorno. Tanto los niños como las niñas del trastorno del espectro autista tienen la intención de relacionarse con los demás, pero se les es prácticamente imposible, ya que ellos no saben cómo hacerlo, no saben cómo identificar y expresar sus emociones, y tampoco saben identificar las emociones e intenciones que las otras personas tengan con ellos. A nivel de juego, tanto los niños como las niñas puede parecer que su juego es aparentemente normal, pero estos se tienden más a tener un juego de forma lineal, un juego que esté totalmente ligado a la organización y a las cosas rutinarias. Y esto puede llegar a ser obsesivo. Por otro lado, los intereses que suelen tener las niñas con el trastorno del espectro autista pueden parecerse mucho a los intereses que tienen las niñas que no tienen ningún tipo de trastorno, pero los niños suelen tener un interés más peculiar por diferentes temáticas que no les interesan a los niños que tienen este trastorno. A nivel de conducta, a partir de los 6 años, las niñas suelen realizar menos movimientos repetitivos que los niños. También las alteraciones sensoriales que llegan a tener los niños se producen porque sus sentidos captan mal los estímulos externos. Esto no ocurre con las niñas. Esto las niñas lo compensan ya que tienen una excelente memoria fotográfica y una excelente memoria visoespacial. Por otra parte, las niñas suelen ser más rígidas mentalmente y perfeccionistas. No les gusta que se les critique y se les dificulta adaptarse a los cambios. Les cuesta identificar y expresar sus sentimientos, pero sí son capaces de sentir cualquier otro tipo de emociones. Y por último, a diferencia de los niños con el trastorno del espectro autista, ellas pueden ser más blanco de tener enfermedades de salud mental. Funciones cognitivas afectadas en el autismo. La primera, el lenguaje. Las alteraciones en el lenguaje y en la comunicación en los sujetos con trastorno del espectro autista han sido investigadas
y existe un déficit a nivel de la capacidad pragmática del lenguaje, dentro de la que se incluyen déficit de las habilidades sociales, incapacidad de tener un ritmo de la conversación en coherencia con la expresión emocional del interlocutor, y tienen un mínimo interés por el discurso del otro, y además se le dificulta respetar el turno. 2. Funciones ejecutivas. Se ha llevado a la conclusión de que en el TEA existe un déficit ejecutivo asociado con la fusión frontal, que esta explicaría los síntomas asociados al trastorno. De acuerdo con Etchebarren, se cree que las alteraciones en las funciones ejecutivas podrían explicar la rigidez mental, la dificultad para afrontar nuevas situaciones, la limitación de intereses, el carácter obsesivo y los trastornos de atención que suelen estar presentes en este trastorno. De forma específica, se sugiere que las principales alteraciones al nivel frontal de los individuos con TEA están relacionadas con el déficit en el razonamiento verbal, en la memoria verbal, en el lenguaje complejo y en la flexibilidad cognitiva. La atención en el autismo. Se ha encontrado una importante alteración en el desarrollo de las capacidades de atención conjunta según Martos Pérez, es decir, que las personas con autismo desarrollan una capacidad de atención dirigida hacia objetos. Ellos son hábiles para procesar estímulos y detectan fácilmente pequeños detalles en su estímulo visual, mientras que pueden mostrar una dificultad en el procesamiento visual global de figuras. Otras investigaciones han planteado que podría existir un déficit en la atención selectiva únicamente en el anterior llamado como síndrome de Asperger, lo que lleva en ocasiones que se realicen diagnósticos comórbidos de inatención, que en realidad solo hacen parte del síndrome de Asperger, porque Artigas en el 2000 menciona que las personas con este síndrome se distraen con facilidad.